Buenas tardes, este es mi segundo avance del proyecto de la unidad número 2. Mi nombre es Jessica Citlali Castillo López y mi número de control es 192.108.18. Este avance es la materia de estadística inferencial 1 y está a cargo del ingeniero Juan Morales. Vamos a utilizar en esta ocasión 4 ejercicios del aprendizaje obtenido y llevándolo al campo laboral. Y vamos a utilizar para el problema número 1 las medidas de tendencia central, en donde recordamos que es donde nos solicitan la media y la mediana. Nuestro ejercicio consta o se trata del diámetro de una vigueta. Nos dice que en la obra de la empresa Tu Casa se elaboran viguetas a base de una pieza de armadura de acero que es fijada por un colado de cemento con la ayuda de un molde. Este molde se llama canal o canaleta. Se analiza el diámetro interno de la posición de la armadura y se utilizan como muestra 30 viguetas, tomando 5 por día durante 6 días. ¿Por qué 6 días? Porque son los días que se trabajan y se descansan uno, es decir, es de lunes a sábado. Y nos solicita calcular la media y la mediana. Aquí tenemos una pequeña muestra de cómo es una vigueta, en donde se coloca el molde que le da forma a este rectángulo. Y en medio se coloca la armadura de acero, que viene siendo estas varillas, que ya vienen así armadas, así las venden ya armadas. Entonces se colocan en medio lo más centradas que se puede y con ayuda del molde se realiza el colado en la canaleta o en el canal, y pues ya que se seca queda de esta forma, y una vez que se desmonta, claro. Entonces nos solicita calcular la media y la mediana. Para ello vamos a utilizar el programa de Minitab, que ya lo tenemos aquí de este lado. En donde el procedimiento para poder calcularla es de dos formas. La primera es darle en Stat, Basic Statistic, Display Descriptive Statistic y nuestra variable que va a ser el diámetro. Y le ponemos en estadística y vamos a poner aquí, seleccionar los datos que necesitamos. En este caso vamos a utilizar la media y la mediana, que ya están aquí seleccionadas, y le damos OK. Aquí ya nos da nuestros valores, en donde nos dice que el número de datos son 30 y nuestra media es de 10.109, la desviación estándar es de 0.0593. Nuestro valor mínimo es de 10 y nuestro valor máximo es de 10.255, obteniendo de esta manera un rango de 0.255 y una mediana de 10.111. Entonces, esa es la primera forma, y la segunda es igual Stat, Basic Statistic, y nos vamos a Graphical Summary, donde ponemos nuestra variable que es el diámetro y nuestro nivel de confianza va a ser 95, ya que aquí no nos especifica ninguna en específico. Le damos OK y ya tenemos aquí nuestra gráfica con la campana de Gauss, donde nos indica que es el 95% del intervalo de confianza y nos da la media de 10.19, la desviación estándar de 0.059, la varianza de 0.004, la curtoxis de 1.01284, que está por aquí, el mínimo es de 10, el máximo es de 10.255 y la mediana de 10.111. Entonces, yéndonos a nuestro ejercicio, nos pide calcular la media y la mediana. Y aquí ya tenemos nuestro resultado, que la media es de 10.109, que se encuentra de esta parte, y la mediana de 10.111, que la encontramos aquí. Y aquí pues tenemos el acceso directo de el Minitab, el cual ya lo tenía abierto. Nuestro problema número 2 se trata de medidas de variación, en donde vamos a hablar de la terminación de casas. En este caso dice que los inversionistas del proyecto denominado Arboleda 5
Presenta a la empresa Tu Casa un análisis del tiempo en meses que se ha invertido en el proyecto, ya que están preocupados por la terminación de dicho proyecto debido a la recuperación de su capital. Esto debido a que hay una empresa que contrata a la empresa inmobiliaria Tu Casa por el simple hecho de construir y vender. Entonces, lo que hacen los dueños son que invierten el capital y la empresa Tu Casa se encarga de construir y vender. Por lo tanto, pues la empresa, que no diré el nombre por protección, pero esta empresa solamente aporta el capital y nosotros como inmobiliaria Tu Casa pues respondemos ante la construcción y la venta. Por lo tanto, ellos nos solicitan vender lo antes posible para ellos recuperar su capital y su ganancia. Entonces nos pide calcular el rango, la desviación estándar y la varianza. Para esto nos vamos al Minitab y aquí ya tenemos una priorización en lo que se abre, en donde tenemos un rango de 5 ya que el valor máximo es de 8 y el valor mínimo es de 3, una desviación estándar de 1.632, donde decimos que la desviación estándar es el alejamiento de los datos de la media, y la varianza de 2.664, que es la desviación estándar al cuadrado. Entonces aquí tenemos una previa visualización de lo que es la gráfica y acá lo vamos a utilizar en Minitab. La primera manera de lograr esto va a ser en Stat, Basic Statistics, nos vamos a Display Statistics y nos vamos a nuestra variable que es el tiempo en meses. Le damos Statistics para ver los datos que vamos a seleccionar y nos pide el ejercicio de la varianza, el rango y la desviación estándar que ya están seleccionados aquí. Le damos OK y le damos OK. Y de esa manera ya tenemos aquí nuestros datos donde nos dice que el tiempo en meses, el número de variables número de datos, perdón, son 40, donde el mínimo es de 4.95, la desviación estándar de 1.632 y la varianza de 2.664, donde nuestro valor mínimo es de 3, el máximo de 8, por lo tanto Q1 es 1 y Q3 es 6 y la mediana es de 5. Otra manera de verlo es en Stat, Basic Statistics, Graphical Summary, tiempo en meses y nuestro nivel de confianza de 95%. Y aquí ya nos da nuestra gráfica, que es la que veíamos en el ejercicio, en la presentación, perdón. Entonces aquí ya la tenemos donde nos dice que el mínimo es de 4.95, la desviación estándar de 1.6322, la varianza de 2.6641, la curtoxis negativa de 0.499351, nuestro nivel de confianza de 95% en un valor mínimo de 3, máximo de 8 y mediana de 5. Por lo tanto, el cuartil 1 es de 4 y el cuartil 3 es de 6. Y así es como quedaría nuestro resultado. Nuestro problema número 3 es del conceptos básicos de probabilidad, en donde nos pide verificar la combinación de las losetas. Nos dice que el encargado de obra analiza la probabilidad de que los clientes soliciten una combinación de loseta de 1, 2 o 3 tonalidades para el interior y nos solicita calcular la probabilidad de cada evento. La primera probabilidad, como inciso A, es que toda la casa sea color beige. El inciso B es que sea de 3 colores y el inciso C es de que sea beige y gris. El número total de resultados posibles es de 8 y el total de combinaciones es de 5. Nos vamos aquí a verificar el inciso A, donde nos pregunta que toda la casa sea beige. Entonces buscamos que toda la casa sea beige, que son representados por este color: beige, beige, beige. Aquí tenemos otro con beige, beige, beige y otro con beige.
Entonces nuestra probabilidad buscamos estos colores y tenemos que son 3, del número de total de combinaciones que son 8, entonces se divide y tenemos 0.375, convertido a porcentajes, la probabilidad es de 37.5% de que toda la casa sea de color beige, hablando de la roseta. La probabilidad de que sea de 3 colores, nos observamos que es el color azul el que lo representa y es blanco, beige y gris, y no volvemos a obtener esta combinación. Entonces nuestra probabilidad es de 1 entre 8 posibles, por lo que nos da un 12.5% de probabilidad. En el inciso C nos pregunta que toda la casa sea beige y gris, entonces buscamos que sea beige y gris. Y aquí tenemos por este color anaranjado, entonces beige y gris. Y tenemos que son 2 entre 8 probabilidades posibles, que son 2 entre 8 es igual a 0.25 y convertido a porcentaje es el 25%. Y esa sería nuestra solución del ejercicio número 3. Pasando al número 4, vamos a utilizar el tema de la regla de la suma, en donde vamos a utilizar la detección de COVID, que es algo que está presentándose, espero y debería, en todas las empresas, pero al menos en mi empresa sí se está llevando a cabo, en donde nos solicitan por la regla de la suma ver el diagnóstico de COVID, por lo cual vamos a ver lo que nos indica el problema. Dice que se somete un diagnóstico a todos los empleados de la empresa. En total son 25 empleados. Esto realizado en base a la exposición de peligro de cada individuo. Dependiendo de la exposición es si se somete a la prueba o no. Nos pide calcular la probabilidad de que un empleado no esté contagiado y sea honesto sobre su exposición al peligro. Y para ello tenemos aquí una tabla sobre su honestidad y su resultado. Entonces tenemos que de los trabajadores, de los 25 trabajadores, 5 resultaron positivos y 2 negativos en manera honesta y deshonesta. Se comprobó que estar expuesto sí y no, y el resultado de la prueba negativa fueron 10 y 1, y dejamos a los siguientes trabajadores, los restantes, como pendientes, ya que aún no se sabe si fueron honestos o no. Y no se comprobó que estuvo expuesto sí y no. Por lo tanto, las personas que faltan es porque todavía no se tiene el resultado de la prueba. Entonces, la solución para este problema sería que la solución de la probabilidad de que sea negativo o que no mintió, o la probabilidad negativo y que no mintió. Entonces, nuestra fórmula nos dice que la probabilidad de que sea negativo, la buscamos, la probabilidad de que sea negativo es 10 y 1. Y aquí lo tenemos de este lado, 10 y 1. La probabilidad de que no mintió, y vemos que los que no mintieron son 5 y 10. Y aquí tenemos 5 y 10. Y la probabilidad de que sea negativo y que no mintió. Entonces, probabilidad que sea negativo son 10, pero que no mintió son 10. Entonces, aquí tenemos menos 10 entre el número de empleados, que son 25. Entonces, tenemos nuestra suma, que son 10 más 1 son 11, 5 más 10 son 15, menos los 10, que sí fueron honestos, entre los 25, que es el total de empleados. Entonces tenemos una suma de 16 sobre 25 y nos da un resultado de 0.64. Entonces, respondiendo a la pregunta, nos pide calcular la probabilidad de que un empleado no esté contagiado y sea honesto sobre su exposición al peligro. La respuesta es que la probabilidad de que fue honesto y que se expuso al peligro es de 0.64. Espero que haya sido entendible y de su agrado, y gracias.